Saludos, gracias por la oportunidad que ustedes me dan de compartir en esta conferencia magistral, la educación a distancia, aquí en esta ponencia que voy a tener la oportunidad de compartir con ustedes. Voy a estar tratando los principios, características, teorías, el rol del docente, el alumno y los recursos en medio de lo que nosotros llamamos educación a distancia. Amarili Germán, desde la República Dominicana, representando la Universidad de Nova, para ilustrar de manera breve lo que va a ser la educación a distancia y lo que está haciendo también. Aquí le puedo mostrar a ustedes una imagen, la cual les solicito que puedan observar con mucha atención. Ustedes puedan, al igual que como yo lo hice, cuando tuve la oportunidad de ver esta imagen por primera vez, cuestionarse. ¿Educación presencial o a distancia? Puede ser mediación presencial o a distancia. Observen la imagen, piensen y analicen. Vamos a pensar en algunas interrogantes posibles. Con esta captura, ¿qué nosotros podemos recordar? ¿De qué lado estamos como docentes universitarios? ¿Dónde estamos parados? ¿Estamos en las nubes o estamos en lo terrenal? ¿Seremos nosotros parte de esa, inmerso en esa tableta que tiene el Señor en mano, o estamos en esas páginas sueltas que están volando? Pensemos, ¿aún estamos nosotros caminando varias millas para obtener el pan de la enseñanza? ¿O bien nuestros alumnos lo están haciendo? Vamos a ver, ¿qué ustedes pueden opinar? ¿Cuál sería su reflexión metacognitiva? Bien, podemos también nosotros entender, ver o seguir reflexionando. Todavía estamos parados en medio de una avenida esperando un transporte para que nos dé un empujón o una bola, como dicen en mi país, o simplemente estamos nosotros tomando clases en el hogar con un dispositivo tecnológico. Vamos a ver, ¿dónde estamos parados? Esa es la interrogante que yo les hago en el día de hoy. Yo soy una persona que eligió en el nivel superior estudiar o aprender a distancia. Sí, la Amarili Germán, que tengo una maestría en educación inicial, tengo una maestría en educación superior, actualmente estoy cursando un doctorado precisamente en educación a distancia y tecnología educativa. ¿Y saben qué? Una anécdota es que recuerdo que cuando yo era niña, pues caminaba largos kilómetros en busca del pan de la enseñanza, sin importar la fatiga, el cansancio, el calor. Ahí estaba, sí. Yo sabía que el estudio me iba a traer, me iba a abrir puertas en el futuro. Yo agoté mucha energía, claro que sí. Sabía que esa tarea diaria del estudio debía de realizarla. Pero gracias a Dios, todo ha cambiado bastante. Ya casi todos los pueblos, naciones, ya están despertando. Esto de la pandemia del COVID-19 ha traído muchas iniciativas para que la educación llegue a todo el mundo. Por eso se hace imprescindible en este nuevo siglo XXI que la educación sea a distancia. La enseñanza ya no es necesario salir a buscarla. Ella llega a nuestra casa en determinados diseños instruccionales, modelos, a través de diversas plataformas tecnológicas, Canva, Google, Classroom,
Bueno, en mi país, República Dominicana, por ejemplo, observamos cómo se han dado aperturas de Universidad de Educación a Distancia. En el 1995, específicamente la Universidad Abierta para Adultos UAPA y la Universidad del Caribe, UniCaribe, estuvieron desde ese entonces, siendo la UAPA la pionera, siendo portadora de este tipo o esta modalidad de enseñanza hasta el día de hoy. Son excelentes universidades. Así que ya no es necesario tomar clases presenciales. Desde mi propia concepción, yo considero que la educación a distancia es una metodología que encuentra raíces en los medios de comunicación y que se adopta para ampliar las capacidades de tipo formal. Como antecedente podemos decir, que lo voy a estar explicando un poco más adelante, que radica en lo que tiene que ver con la correspondencia. Entonces, esta modalidad se fortalece luego, que también lo vamos a ver, esto es a manera de introducción, con la radio, la TV, tomando auge en la comunicación digital a partir de la web 1.0. Es decir, los inicios del Internet a partir de la web 1.0, vamos a ver específicamente los años cuando entremos en las diferentes etapas, pues podemos decir que se comienza a llamar lo que es educación a distancia, haciendo la salvedad porque también decimos educación virtual. Entonces, vamos a ver específicamente estas etapas. Nosotros podemos hablar, según Lorenzo, 2022 de 4 etapas. Tenemos la primera, que es la por correspondencia. Esta comenzó a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Aquí los recursos que se utilizaban eran las cartillas, los cuadernos, trabajos enviados por el alumno para que el docente lo corrigiera, siendo mínimo la participación, ¿verdad?, del docente. Y podemos decir que acá, en esta temporada, ¿verdad?, en esos inicios, encontramos también personas que se pudieron destacar, como es el caso de Isaac Pitman, que fue el creador de la taquigrafía. Entonces, algunos medios impresos sí también eran posibles, como la postales, la grabación de voz. Eso eran los únicos medios, como el teléfono, también el franelógrafo, el fonógrafo, el teléfono, la radio y el teletipo. Eso eran de lo que podíamos encontrar. Universidades que se destacaron siendo las pioneras, estaba la Lund, Universidad de Chicago, la Carver en Baltimore, y se reconocieron 39 universidades norteamericanas que tuvieron que ver con los primeros inicios de la educación a distancia. Nosotros también encontramos una segunda etapa y la vamos a ir viendo por aquí, la vamos a buscar para que ustedes la puedan ver igual que yo. Nosotros encontramos una segunda etapa y esta segunda etapa que vemos aquí tiene que ver con la enseñanza multimedia. La enseñanza multimedia. A partir del año 1960, pues habían universidades como la Open University, también la de Wisconsin, la Nacional de Educación a Distancia, la UNED, ubicada en España, muy reconocida universidad, y la Universidad Abierta de Costa Rica. Podemos decir que en esta temporada de 1960, lo que era por los cursos, que eran por correspondencia, dieron un cambio, y este cambio se debió precisamente a que los cursos tomaron un modelo en inglés. Si lo pudiéramos decir, un modelo en inglés. Nosotros también contamos con una tercera etapa que tiene que ver aquí con lo telemático. Y aquí en lo telemático nosotros podemos ver cómo se introdujo para 1970 lo que tuvo que ver con el uso del CD-ROOM.
que eso todos nosotros pudimos percibir, podemos vivir esas experiencias de grabaciones de documento en esta temporada. Muy interesante, ¿verdad? Todo lo que nosotros pudimos ver para esta época. Podemos también decir que la inserción de las telecomunicaciones se dio ahí, sí. Podemos también que la evolución de la TIC, pudiéramos hablar. Pasamos entonces a lo que viene siendo la cuarta etapa, que es la enseñanza colaborativa basada en Internet. Esto es todo lo que estamos viviendo hoy, el uso de las plataformas digitales, los correos electrónicos, los foros, las actividades sincrónicas que tenemos, los foros, la videoconferencia cuando es sincrónico, toda esta actividad que nosotros utilizamos, los foros de discusión, no sé, entonces podemos ver aquí cómo el proceso de enseñanza-aprendizaje o de enseñanza-aprendizaje cambió, porque aquí no se buscaba tanto que el estudiante aprendiera, sino que aprendiera, pero que también pudiera dominar lo que son las tecnologías. Y es lo que estamos viendo ahora. Aquí en esta temporada se han insertado sistemas tecnológicos que le permiten a las universidades que las capacitaciones en la maestría, los posgrados, los doctorados, etcétera, todo lo que es educación continuada se pueda realizar a través de la tendencia de la enseñanza colaborativa. Aquí se busca ya con proyectos multimedia, que los estudiantes sean más participativos, colaborativos y que se trabaje en base a proyectos. Muy importante porque la interacción en esta etapa es más activa, ¿verdad? Más práctica con todo lo de la educación mediática y todo lo que podemos encontrar, ¿verdad? Que nos ayudan a nosotros a entender cómo fue que la educación a distancia se pudo ir desarrollando. Nosotros también vamos a estar viendo aquí las 4 etapas de desarrollo de la ED, que la vimos ya, aquí podemos ver en esta diapositiva como unos detalles más de lo que yo estuve hablando, para nosotros poder ver algunas de las teorías con estos autores, ¿verdad? Que han, a través de los años, han ido contribuyendo para que podamos entender mejor las conceptualizaciones. Me llama mucho la atención estas teorías. Miren aquí cómo podemos ver a Carlo Wedemeyer. En esta teoría él hace énfasis a que el aprendizaje debe darse como un proceso independiente. Entonces, él sostiene que lo hace así de esta manera, que si yo como docente me apoyo de las tecnologías, pues yo estaría apoyando ese aprendizaje independiente. Tenemos también el estudio independiente de Michael Moore, que también hace alusión a esta teoría. Y la teoría de la distancia transaccional. Esta teoría que también está con Michael Moore, que es el mismo autor acá. Tenemos la industrialización de la enseñanza, con Otto Peters, quien hace referencia y dice así de manera muy clara que no pudiéramos hablar de educación a distancia si no habláramos de la era industrial. O sea, antes de que pasara esta revolución con la industria, no se podía hablar de educación a distancia, y lo vemos, claro, por el uso de mano de obra que se comenzó a generar y todo lo demás. Es importante, llama mucho la atención que él introduce, pone como ejemplo y cita en libros como Simonson, que hemos estado leyendo, hace una comparación con el estacado Ford, y de ahí elige unos modelos y lo traduce y lo interpreta para que nosotros podamos entender mejor o conceptualizar mejor la producción de la educación a distancia. Estos son el Fordismo, neofordismo y el post-Fordismo. Le invito a que puedan indagar más al respecto. También tenemos la interacción y comunicación de Words Homebers. Y tan interesante lo que este autor nos muestra, nos enseña,
que es como si estuviera moviendo la neurociencia, porque él dice que ese sentido de pertinencia que un estudiante adquiera, ¿verdad? Que adquiera es lo que le daría sentido a lo que es la educación a distancia. Y muchas veces ustedes escuchan por ahí, bueno, que un profesor de matemáticas, un profesor de tecnología, son como profesores fríos, dicen los estudiantes muchas veces, pero podemos ver cómo este autor hace referencia a que debe de haber un sentimiento, una empatía, y además él incluye la cooperación también, que eso tiene que ver también con valores, ¿verdad? Y qué interesante ver que en la educación a distancia podemos tocar estos temas que tienen que ver con la persona. Seguimos con estas teorías que sustentan la educación a distancia. Interesante, no es un término desconocido hablar de la andragogía, donde Malcolm Comles hace referencia a que el adulto puede insertarse en estos procesos de educación a distancia, pero que se debe de tomar en cuenta, claro está, algunas características, vamos a decir así, o elementos, para que el adulto pueda aprender. Porque esa teoría de que los adultos ya no están para continuar, eso ya lo ha demostrado, que está errado, y vemos cómo esto es un éxito. Por ejemplo, aquí en República Dominicana contamos con la Universidad UTE, quien es una universidad destacada en este sentido y quien ha hecho un excelente trabajo. También sabemos que la UAPA en sus inicios, Universidad Abierta para Adultos, comenzó con algunos principios andragógicos y es muy interesante ver. Entonces, él dice que lo que hay que tomar en cuenta, claro que está, es el clima, las necesidades, los comportamientos, los diseños de actividades que se hagan, los recursos, el plan, la evaluación cualitativa y cuantitativa al momento de introducir el adulto en la educación a distancia. También tenemos a Hilary Perton, quien hace una síntesis de toda esa teoría existente. Y podemos decir que él habla de algunos elementos que tienen que ver con la comunicación y la difusión de la información. Incluso relaciona la filosofía con la educación. Entonces, él dice que la educación a distancia, si se utiliza, puede maximizar el proceso educativo. Interesante, ¿eh? Tenemos también en el caso de Desmond Kellman, ¿verdad? Que él hace referencia a que hay que separar, vamos a decir así, hay que separar la enseñanza en cuanto a tiempo y también el lugar. Él dice que si estos dos actos de aprendizaje se realizan de manera exitosa, entonces sí se estaría dando una educación a distancia efectiva. Muy interesante, de verdad que sí, lo que estos autores tienen para mostrarnos y enseñarnos. Vamos a hablar un poquito acerca de los principios generales de la educación a distancia. Y es interesante recordar, porque todo lo que estamos inmersos ahora, con esto de la virtualidad, sabemos que de alguna manera ya aplicamos todos estos elementos, pero recordémoslos. Recordar que los maestros necesitan capacitación para usar la tecnología de manera efectiva. Tenemos maestros que usan la tecnología, pero no es que realmente conocen la finalidad con que usarla. Otros que no la usan porque realmente no la dominan. Y así otros porque tienen actitudes también que no son las adecuadas con esto ¿verdad? De este cambio tan brusco que se dio por la pandemia del COVID-19. Pero necesitamos capacitarnos, es una realidad. Deberá contar con una planta docente, ¿verdad? La institución que quiera practicar la educación a distancia y también con una infraestructura tecnológica que sea la necesaria. Nosotros podemos ver cómo la educación a distancia es considerada como un sistema y estas tecnologías educativas deben de ser flexibles, ¿ok? Cada medio tiene su propia estética, la buena enseñanza es importante, que no descuidemos solo enfocarnos en los medios quizá o en el programa, sino que recordar la finalidad, que lo que queremos es apoyarnos en la TIC, queremos apoyarnos para entonces realizar una buena enseñanza.
Es preferible que se ponga múltiple medio a disposición de los actores educativos. La interacción en un proceso de educación a distancia es esencial, eso no se negocia. El trabajo en equipo es fundamental, sea sincrónica, asincrónica, usted tiene que interactuar con sus estudiantes. Y también es importante saber que el factor económico se ve muy relacionado a la educación a distancia, entonces se le recomienda que hay que equilibrar esa economía, ¿verdad? Porque muchas instituciones no utilizan la tecnología porque dicen que carecen de recursos, todo lo que hay que ver, ¿verdad? Ir tomando, incluso nosotros encontramos plataformas que hasta nos permiten a nosotros dar docencia gratis como es Classroom, ¿verdad? La tecnología no es el problema en sí, sino que es un asunto de actitud, yo estoy muy de acuerdo, y esos son algunos principios esenciales que debemos tomar en cuenta. Nosotros podemos también comparar un poquito el rol del estudiante con el docente y los recursos tecnológicos. Al estudiante debe de autorregular su aprendizaje, debe poseer competencias tecnológicas y tener conocimiento del Internet. Eso es básico para desarrollar un proceso de educación a distancia. Además, debe de ser capaz de enfrentarse a los contenidos propuestos en la plataforma. Bien, manipular la tecnología, depurar la información encontrada en la web, muy importante. Contamos, por ejemplo, con el Classroom académico, que le va a permitir al estudiante adquirir informaciones más científicas, más actualizadas y renovadas. Tenemos el docente que debe de ser claro. Las consignas, cuando están puestas en cursos virtuales, deben de ser claras. Debe de poseer competencias pedagógicas y tecnológicas, por supuesto, y debe de promover la interacción, motivación, comunicación. Los trabajos en equipo se pueden hacer desde la web, la wiki para trabajo colaborativo. Los recursos, vamos a ver algo más sobre los docentes, la selección de la tecnología apropiada, generar experiencia de aprendizaje tecnológica, mejorar el acceso de todos los alumnos a los recursos. Importante, MENA 2007 que nos hace estas propuestas. Y tenemos que también de los recursos tecnológicos, estos deben de estar supereditados, los objetivos pedagógicos y deberán de ser atractivos, interactivos y reutilizables. Interesante porque cuando nos importan los cursos en la plataforma Moodle, nosotros nos sentimos tan contentos porque sabemos que contamos con esos recursos ahí. Y eso es lo interesante de la virtualidad, que tú haces copia de seguridad y conserva lo que tienes. Los recursos deben brindar al estudiante acceso a la información actualizada, mejorar la comunicación, apoyar al docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Súper interesante, súper interesante. Entonces, me gustaría cerrar con esta parte que habla de la característica, de esta característica de la educación a distancia. ¿Por qué debemos nosotros, como institución educativa, arroparnos, amar la educación a distancia, hacerla nuestra, porque tienen un menor costo? Vemos como los estudiantes con eso se regocijan y te lo explican, te lo dicen, porque ustedes saben que a veces hay estudiantes que no viven en la ciudad ni en el mismo lugar de la universidad. El enfoque tecnológico, y se sabe, no podemos hablar de educación a distancia si no hay tecnología. El distanciamiento físico, la optimización de tiempo, el uso de tutorías y apoyo estudiantil. Esta parte de aquí sí siento que todavía estamos como un poco flojos, que en las universidades el mismo docente es el que hace el papel de contenidista, de tutor, y pienso que aquí debemos nosotros, en la universidad educativa, por lo menos en mi país, República Dominicana, debemos de afianzar más esta característica. El alcance masivo, la flexibilidad en el horario, la comunicación bidireccional, el uso de los medios electrónicos, los aprendizajes independientes. Miren cómo yo estoy aquí a través de las redes, pues con ustedes aquí, ¿verdad? A través de Zoom. Y eso es lo que nos permite la educación a distancia. Así que
como le decía a Marily Germán, en este tema que me han colocado, dando gracias por permitirme estar con ustedes. Aquí están algunas de las referencias recomendadas que yo les invito a que consulten. Cabral 2011, tenemos a Mena 2007, a Lorenzo Amor, tenemos a Simonson y Uribe. Pueden ustedes ahí tomar una captura y pues indagar un poco más. Estos son temas que necesitamos dominarlos y ponerlo en práctica. Pues yo cierro, los dejo para que pueda continuar este congreso, ¿verdad? Y estas conferencias. Con esta frase de mi autoría, que producto de la pandemia y los cambios en los que nos vimos expuestos, pues me surgió. Y es esta que dice que el docente que educa, dinamiza y crea, genera espacios de aprendizaje que sobrepasan la presencialidad. Yo pertenezco a la Facultad de Educación de la Escuela Infantil y Básica de la UAS, República Dominicana, y aquí le dejo mi contacto para que ustedes puedan pues contactarme si desean poder seguir conversando sobre esta temática de gran interés.